Bueno, em demanen que faci en castellà. Serà un esforç perquè tota la presentació està en català. Buenos días a todo el mundo. En representación de la Agencia del Habitatge, quisiera explicarles un poco lo que es las líneas principales de las ayudas Next Generation en materia de vivienda. Vaya. Un segundo que he perdido la presentación. Vale. Vale. Bueno, las líneas de Next Generation son básicamente 5 programas. El programa Barrios, el programa 2, que se le llama de financiación de las oficinas técnicas de rehabilitación y las oficinas locales de vivienda. El programa 3 es el programa edificios, digamos, es el programa, por decirlo así, el base, el madre, el que pretende rehabilitar edificios básicamente en régimen de comunidad de propietarios. El programa viviendas individuales, esto no está pensado, muchas veces lleva a confusión que si es para viviendas unifamiliares. No, es para digamos, actuación a nivel de vivienda de forma individual, ya sea unifamiliar o una plurifamiliar, pero pensado más no en un nivel de actuación global de edificios, sino parcial. Por ejemplo, cambiar una caldera por un sistema de aerotermia en una vivienda en una comunidad de propietarios, por decir algo. Y luego el último de los programas, el programa 5, es el que financia el proyecto y los libros del edificio, como elementos básicos. Estos son los 5 programas que contiene básicamente el Real Decreto 853 del 2021. En cuanto a los fondos, Cataluña tiene previsto recibir 480 millones, de estos hemos recibido ya a finales del 2021, primeros del 2022, 180. De la segunda anualidad hemos recibido, que eran 220 millones, hemos recibido la mitad, o sea, ahora estamos alrededor de los 300 millones de los 480 hemos recibido. ¿Y cuáles son los mandatos que de alguna manera nos marcan el camino? Y es un tema complicado y difícil, porque los primeros indicadores que hay nos muestran que va a ser difícil de cumplir, ¿no? Es que tenemos que rehabilitar unas 65.000 viviendas. Bueno, de hecho, el Real Decreto nos asigna 58.000, pero como resulta que el programa 1 y 3 son compatibles con el programa 4, pero no podemos, si recibís ayuda por el programa 1 o 3 y lo recibís por el programa 4, esa vivienda no puede contar 2 veces, con lo cual estimamos que deberíamos hacer entre todos los programas unas 65.000 viviendas. Otra cosa que nos fija el Real Decreto es que como mínimo el 30% de los fondos, no de las viviendas, pero sí de los fondos, tienen que dedicarse al programa 1, que es el programa Barrios. Se entiende que son zonas, ámbitos que se han de declarar, especialmente vulnerables, digamos, tanto desde el punto de vista técnico como social. Los edificios en mal estado, con déficits importantes de conservación, déficits energéticos, pero más a más también en zonas de familias vulnerables. El otro elemento límite que tenemos es el programa 5 de proyectos y libros del edificio, que nos dice que podemos gastar solo un máximo de un 9% de los fondos. Con lo cual te dicen, oiga, usted no se puede gastar 480 millones de euros haciendo proyectos y no haciendo ni una sola obra. El dinero es para hacer rehabilitación, no para hacer proyectos. Con lo cual aquí ya vemos que tenemos 3 límites muy claros. El número de viviendas, una cantidad mínima de los fondos destinada al programa Barrios,
que hay subvenciones más altas o límites digamos, de subvención más altos, para ser precisos. Y luego otro límite, de máximos, que te dice no puedes gastarte más del 9% de los fondos. Bueno, aproximadamente ya tenemos ahí el dato, ¿no? El 9% lo podremos destinar a proyectos y libros de edificio. Las oficinas locales de rehabilitación aproximadamente, o sea, todo lo que es el programa 2 gestión, se van a llevar un 4% de los fondos, con lo cual estaríamos alrededor de un 13%, por tanto el 87% restante lo vamos a dedicar a obra. Bueno, el planteamiento inicial, y veremos dónde llegamos, era, para cumplir ese objetivo de 65.000 viviendas, era en el programa Barrios hacer un 25% de las 65.000 viviendas en el programa Barrios, pero eso 25% de viviendas estaba previsto que se llevaran el 41% de los fondos, o sea, más, o sea, del mínimo que nos pedían del 30% en el programa 1. Con lo cual aquí ya tenemos un primer dato, yo creo que bastante significativo. El 25% de las viviendas se llevan el 41% de los fondos. El programa edificios, este es el programa que entiendo tendría que ser el de gran abasto. Teníamos previsto que el 35% de esas 65 viviendas, 65.000, se fueran al programa edificios, que serían exactamente casi 23.000 viviendas, y ese se llevaría el 34% de los fondos. Y para llegar al objetivo necesitaríamos que el 40% de las 65 viviendas se hicieran a través del programa 4, que serían unas 26.000 viviendas, que se llevarían un 12% de los fondos. Para que se haga una idea, el programa 4, la subvención máxima son 3.000 euros por vivienda, y en el programa 1 podemos llegar a los 25.000 o 26.000 euros por vivienda. Pero si hacemos el cómputo medio entre fondos y objetivo de viviendas, podemos gastar, por decirlo así, en subvenciones 8.300 euros por vivienda. Si gastamos más, no cumplimos objetivo de viviendas, y esos objetivos están comprometidos con la Unión Europea, aunque se está intentando también por parte del Ministerio negociar una revisión de esto, pero ya veremos hasta dónde llega. Pero hoy por hoy lo que tenemos firmado, lo que está puesto blanco sobre negro en el Real Decreto y en los acuerdos de transferencias del dinero, son esto, y más acuerdos de transferencia que dicen literalmente, te doy este dinero, pero me has de cumplir los objetivos. Si no me cumples los objetivos, me tienes que devolver el dinero. Y eso llevado, digamos, a la literalidad, pues lleva a decir, bueno, pues cuando el secretario nos llegó el documento, dice, míratelo, dice, a ver ya me dices algo. Le dije, oye, firma y no lo leas, porque si lo lees no lo vas a firmar y no vamos a recibir el dinero. Este era un poco el mensaje. Muy bien, vamos a seguir. ¿Quién gestiona estas ayudas, ¿no? Pues bueno, básicamente hay 3 organismos que gestionan. Tenemos 2 consorcios en el área metropolitana, el del área metropolitana y el de Barcelona Ciudad, que se llevan el 44% de los fondos, número redondo es el 23%, se lo lleva Barcelona, el 21% al resto del área metropolitana, y el resto de municipios, o sea, de los 947 municipios que hay en Cataluña, si quitamos los 36 del área metropolitana, o sea, nos quedan unos 910, se llevan el 56% de los fondos, y los gestionamos nosotros desde la Generalitat, directamente desde la Agencia de Habitatge. Por tanto, tenemos aquí una dispersión muy significativa. Decir que el criterio de reparto de fondos a nivel del Estado ha sido por el del conjunto de fondos para rehabilitación, que eran 2.970 millones, aunque se habla siempre de 6.000, pero de los 3.000 a los 6.000 hay otras cosas, temas fiscales, por ejemplo, las ayudas no tributan fiscalmente, pero Hacienda no perdona. Quien pone ese dinero es en vez de ponerlo el beneficiario de la ayuda, ponerlo a Hacienda, quien
quien lo va a poner va a ser el Ministerio. Por tanto, se habla de 6.000 millones, que es cierto que hay un gasto de 6.000 millones, pero en ayudas realmente son la mitad. La otra mitad, por decirlo así, son ayudas indirectas que benefician al ciudadano porque no le va a gravar en la renta, la subvención, pero sí que Hacienda lo va a ingresar y lo va a ingresar de otro ministerio. Esto en cuanto a gestión. Entonces, un poco las subvenciones por programas. Aquí tendríamos los requisitos. A ver, no sé si me estoy saltando, sí. Faltarían aquí el programa barrio, pero en definitiva sería lo mismo. Lo único que pasa que los límites, digamos, las condiciones son las mismas, pero los límites de la subvención por vivienda, las subvenciones son del 40 al 65 o el 80% en función de la reducción de consumo. Si tenemos una reducción de consumo mínimo del 30%, estamos en el primer nivel, 40% de subvención. Si llegamos al 45, el 65% de subvención. Y si llegamos al 60 o más por ciento de reducción de consumo, estamos en el 80% de subvención. Ya digo, la única diferencia entre el programa 1 y el 3 es que los límites de subvención son más altos. Los requisitos son los mismos, o sea, por decirlo de otra manera. Lo que nos permite es hacer más obra subvencionable. Pero el límite, o sea, el porcentaje de subvención y los requisitos técnicos para acceder, digamos, son los mismos. Y aquí vemos que estamos en el programa edificio entre 6.300 y los 18.800 euros por vivienda de subvención. Esto en el programa barrio, pues en los 6.300 son 8.100. Fíjense que el nivel mínimo de barrio ya estamos casi rozando el larguero de la subvención media. Con lo cual el reto es un reto importante. Y estas cifras que tienen aquí a la derecha del todo, digamos, sería el importe máximo subvencionable. Es decir, a partir de los 15.000, en el primer tramo, 15.750 euros, no es que no se pueda hacer obra, se puede hacer obra, pero esa obra ya no va a recibir 0 euros de subvención porque estaremos por encima de los 6.300. O en el caso de familias vulnerables, que está previsto que se pueda cubrir el coste hasta el 100%, se cubrirá el coste al 100% también hasta este límite. O sea, se cubrirá desde los 6.300 hasta los 15.750. Si la obra va más allá, los fondos Next Generation no cubren ese exceso, digamos, de obra. Entonces, por ejemplo, aquí en el programa Barrios hay ayuntamientos que se están... En el caso de Sitges no hay programa Barrios, no se han presentado. El programa Barrios está pensado, y antes no lo he explicado, el programa Barrios está pensado para que los ayuntamientos impulsen la rehabilitación en determinados ámbitos de sus ciudades. Tienen que hacer unas propuestas. Hicimos una convocatoria, creo que fue en febrero del año pasado, para que los ayuntamientos que quisieran. Se presentaron 38 ayuntamientos fuera del ámbito metropolitano en toda Cataluña y se han repartido, digamos, los fondos que había entre estos ayuntamientos. Pues ayuntamientos que se llevan 500.000, el que se lleva más dinero en barrios, creo que es el ayuntamiento de Lleida, que está rozando los 10 millones. Y entonces hay 2, 3, 4 millones de euros. Bueno, repetir, requisitos básicos es reducción de demanda y reducción de consumo. 25% reducción de demanda en zona climática C, 35% de demanda en zonas climáticas D y E. En zona climática B no se exige, pero con reducción de demanda, pero esto nos afecta básicamente a una pequeña parte costera de Tarragona, del Ebro, una pequeña parte solo del parque inmobiliario. El resto de Cataluña es zona climática, donde tenemos la mayoría de viviendas es zona climática C, que es todo el litoral catalán, y ya las zonas interiores son de E. Y repito, reducción de consumo de energía primaria no renovable, 30, 45 o 60%. Y si no, no hay subvención. El programa vivienda, por decirlo así, aquí sí que tenemos
Este es un programa que cuando se vio en el Real Decreto en los ámbitos técnicos trajo muchas dudas y contradicciones, ¿no? Porque así como en el programa Barrio, en el edificio hay unos niveles de exigencia muy altos, aquí los bajamos mucho, porque te dice que tienes que llegar a la subvención, que es máxima de 3.000 euros, 40% de subvención con un límite de 3.000 euros, o sea, inversión subvencionable es hasta 7.500 euros por vivienda. A partir de ahí ya no hay, digamos, no queda cubierto por la subvención, y puedes acceder por tres requisitos que pueden ser alternativos. El cumplimiento de determinados parámetros del código técnico, por ejemplo, en un cambio de ventanas o en el aislamiento de un cerramiento, por una reducción del 7% de la demanda en esa vivienda, o por el genérico de la reducción de consumo del 30%. Aquí decirles que las ayudas, tenemos ya más de 1.500 solicitudes a nivel de fuera del ámbito metropolitano, 1.600 o 1.700 ya debemos ir, y ahora tenemos como 700, más o menos 800, entre 700 y 800 expedientes resueltos. El 97% se llevan la subvención de los 3.000 euros. Muy pocos expedientes se quedan por debajo del límite. O sea que la inmensa mayoría de las actuaciones superan largamente, o sea, ves expedientes con inversiones de 15.000 euros y 17.000 euros y 20.000 euros. Este es el gran consumidor, este tiene que ser el gran consumidor, que tampoco hay la demanda que esperábamos, porque, repito, insisto en el principio, 25% de viviendas se llevan el 40%, barrios se lleva el 40% de los fondos, 35% de viviendas programa de edificios se lleva el 34% de los fondos, y aquí el 40% de las viviendas se llevan el 12% de los fondos. Este es el que de alguna manera no se equilibra. Si falla la ecuación se rompe. Bueno, cosas que hemos ido haciendo y preparando estos años y este tiempo, estos 2 años, ¿no? Bueno, la campaña, ya en el 2015, esto es una gráfica de las inspecciones técnicas de edificios realizadas por años, empieza en el 2010, si no veo mal, o 2011, perdón, hasta el 2020, está actualizado aquí el 2021, 2022 sigue una cifra similar. Ven aquí que los primeros años están en azul, era el decreto del año 2010, en el 2015 hay un nuevo decreto que prácticamente entra en aplicación ya total y directa a partir del 27 de noviembre del 2015, por esto aparecen aquí unos 1.000 expedientes ya en verde. Y el año 2018, ven que aquí rozamos los 30.000 edificios. Esos son más o menos 350.000 viviendas en un solo año. ¿Por qué? Porque el año 17 empezamos una campaña que mandamos cartas a 112.000 edificios en toda Cataluña, requiriéndoles que hicieran la ITE porque tenían 45 años de antigüedad. Y eso generó, fíjense, 30.000 edificios en el año 2018 y otros 12.000 en el año 2019, y ha continuado y sigue por encima de los edificios que le tocarían cada año. O sea, si ahora más o menos estamos al orden de unos 5.000 edificios al año que cumplen los 45 años, cada año nos están entrando más edificios, o sea, estamos recuperando el tiempo perdido. Pues bueno, un poco de estos datos, esto nos ha permitido hacer aquí tienen un poco el resultado global, ¿no? Hay un 12%, 13% aquí de los edificios que salen sin deficiencias, que es este verde más oscuro, un 30 y pico por ciento, no, es que no lo veo muy bien, un 35% de los edificios que salen con deficiencias leves. Aquí decirles una cosa, con solo la calificación del edificio es el de la deficiencia, digamos, con más gravedad, aunque sea una única deficiencia puntual. O sea, un edificio con calificación de deficiencias graves no quiere decir que sea un edificio
que en sí, en su conjunto, esté en un estado grave. No, quiere decir que hay un elemento, puede ser un elemento puntual o un problema más o menos generalizado en el edificio, que dice que hay una eficiencia grave, una o varias deficiencias graves. Entonces lo que hemos hecho es atacar estos que ya tienen deficiencias importantes y graves o muy graves, que sería la parte izquierda, estos que están en amarillo, en calabaza y en gris. Los gris corresponden a los que no han adoptado o no habían adoptado en su momento de notificación las medidas cautelares. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho, de estos datos que teníamos de estos años, pues hemos lanzado una campaña. Yo diría que fue en febrero-marzo del año pasado, cuando sacamos la convocatoria, enviamos 3.000, es que pedía los datos por el móvil hace un rato, pero no los tenía aquí frescos. Lanzamos 3.914 cartas a toda Cataluña, con una selección de estas viviendas que tienen que eran de los años 50, 60, 70, que tenían un determinado tipo de fachada, con fachadas, por ejemplo, con revoco, que tenían deficiencias importantes o graves en esas fachadas, que tenían cubierta plana. O sea, una selección de los edificios, digamos, que, por decirlo así, eran ideales para ir a hacer una rehabilitación energética, y les mandamos 5.000 cartas diciendo: oiga, usted tiene un edificio que está mal, no tenemos constancia que lo hayan rehabilitado, es una oportunidad de oro, hay estas subvenciones tienen estas desgravaciones fiscales, póngase en contacto con su técnico, con su administrador de fincas o con los colegios profesionales. Y ahí lanzamos 3.000, bueno, ya les digo, 4.000 cartas. Este año hemos lanzado un segundo paquete de 5.000 cartas, 5.500. Decirles que aquí en Sitges, del primer paquete, hay 162 edificios, que suponen 1.200 viviendas, y del paquete lanzado este año, que hay 126 edificios, son 1.300 viviendas. O sea, en total hay 2.600 viviendas que les hemos mandado entre este año pasado y este año las cartas diciéndoles: oiga, hay una oportunidad para hacer rehabilitación energética. Y esto es un poco un trabajo que empezó pues ya en el año 2015 con el decreto que hicimos nuevo para la Inspección Técnica de Edificios y el impulso de la rehabilitación energética. Bueno, esto sería unos datos muy bien por tramos de años, edificios, por ejemplo, estos de aquí de los años 60 y 70, ¿no? Los que tienen deficiencias importantes, graves o muy graves, pues la cantidad de edificios que han salido y el porcentaje de edificios que representa, y aquí habría el resto sin deficiencias o con deficiencias leves. Y lo que hemos ido es atacar estas 3-4 décadas de aquí en medio, y el paquete, digamos, de edificios, no todos, pero digamos los que desde un punto de vista por tipología constructiva, por el tipo de lesiones que tenían, por donde estaban situadas, que entendíamos que eran los candidatos ideales a hacer una rehabilitación, porque la necesitan, y más a más aprovechar para hacer la rehabilitación energética. Esto, como es de cocción lenta, ayer hablábamos, había la NIT de la construcción, hablaba con una gente que trabajan a través de fondos de inversión, que están moviendo a nivel de toda España muchas comunidades, y me comentaban, dice: oye, es que el proceso de cocción de una comunidad de propietarios, entre que empiezas y terminas, son 2 años y medio. Y esto es un drama que tenemos, porque estos fondos hay que gastarlos todos antes del 30 de junio del 2026, y ahí tenemos realmente un problema. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que luchar por ello. Otra cuestión que teníamos muy clara también desde un principio es que si teníamos que pasar de hacer rehabilitaciones con inversión media de 3.000 euros por vivienda a rehabilitaciones de 10.000 euros por vivienda para arriba, y esto con todo el tema guerra de Ucrania, digamos, los números este último año se han destrozado. Para que se hagan una idea,
la inversión media en el primer nivel en el programa de edificios estamos en 20.000 euros por vivienda de inversión media. Con lo cual quiere decir que de media en el primer nivel vamos a ir, o sea, de hecho en todos los niveles, en los 3 tramos de subvención, el del 40, el del 65, el del 80%, la media de cada tramo está por encima. O sea, vamos a ir en la inmensa mayoría de los casos al tope de subvención, a la subvención máxima. Habrá casos, hay casos puntuales que nos quedan por debajo, como antes hacía la referencia al programa vivienda, ¿no? Que de los 3.000 euros que es la subvención máxima, el 97% están en 3.000 euros. Luego tienes, de vez en cuando te ves que te sale alguno que subvención 2.853. Raramente ves algún expediente que baje por debajo de los 2.500 euros de subvención. Pues en los programas barrio y edificio nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, si estamos hablando de altas inversiones, en Cataluña, para que se haga una idea, aproximadamente se rehabilitaban con ayudas públicas en los últimos 10 años antes de los Next Generation un promedio de 1.000 viviendas al año. O sea, se rehabilitan 12.000 viviendas, entre 10.000 y 15.000, una media de 12.000 viviendas al año, pero de las cuales energéticamente solo se rehabilitaban 1.000. La inversión media por vivienda era 3.000 euros. Y aquí hemos de pasar de inversiones medias de 3.000 a de inversiones medias de 15, seguramente para arriba. Y de pasar de tener que rehabilitar 1.000 viviendas, que de esas había muchas eran de iniciativa pública con ayudas especiales, la mitad de esas 1.000, pues de pasar, ya pongo no de 500, pongo de 1.000. Hemos de pasar de rehabilitar 1.000 viviendas al año a rehabilitar 20.000 viviendas al año. O sea, es como un triple salto mortal lo que hemos de hacer, porque hemos de multiplicar por 20 la cantidad, como aquel que dice, y hemos de multiplicar por 3 como mínimo, por 4, por 5, por 6 la inversión media. Y entonces esto estaba clarísimo que no podía hacerse sin financiación. Y por eso ya hace ya un año firmamos un acuerdo con la banca. Es decir, que cuando se negoció el acuerdo con el sector bancario se firmó a primeros, creo que era, no sé si era primeros de febrero del 2022, pero se cerró, digamos, los borradores se cerraron en diciembre del 2021, cuando el interbancario estaba a 0,50 o 0,60 puntos. El interbancario a 10 años, que es el valor, digamos, de referencia, y ahora creo que está a 4 puntos. Con lo cual, bueno, estamos negociando una modificación del convenio, que en principio se prevén intereses alrededor del 4%, pero ahora, digamos, se niegan a rebajar por debajo del 6% de interés. Y esto evidentemente es un hándicap. Se está también trabajando en el tema que hay algunas entidades bancarias que se han adherido, el tema del aval del ICO, pero que está empezando a llegar, pero parece ser que tampoco tienen mucha prisa algunas entidades bancarias por adherirse, y ahí tenemos un problema que, digamos, la guerra de Ucrania, el sector de las materias primas y el consumo, tema del interés bancario, pues digamos, todo esto ha hecho un cóctel un poco explosivo que si ya estamos delante de un reto, pues evidentemente esto no nos lo facilita, sino que nos lo dificulta, pero bueno, yo creo que hemos de ser optimistas y continuar trabajando porque es posible. Y otra de las estrategias que creíamos fundamentales era la profesionalización de las subvenciones. No podemos pensar que en temas tan complejos desde el punto de vista técnico y administrativo, la Unión Europea nos vigila de cerca y quiere datos objetivos y quiere datos comprobables. Esto
esto se pueda hacer que las subvenciones las pidan o las tengan que tramitar el presidente de la comunidad de propietarios, porque esto es impensable, porque si a nivel técnico, que hay un nivel, digamos, ya de profesionalización, pues ya no resulta fácil, pues si lo tuvieran que hacer las comunidades, pues mucho peor. Y entonces había aquí un doble objetivo: primero, que fuera todo un proceso telemático por tema de seguridad de datos y confianza, generar confianza también en esos datos para todos, para el técnico, para el promotor, para la propiedad, para el constructor, para la entidad financiera, pues todo telemático. Y por esto se hizo un convenio con los 3 de las famosas oficinas técnicas de rehabilitación, con los 3 colegios profesionales, que son administradores de fincas, arquitectos y aparejadores. Teníamos muy claro que a la oficina local de rehabilitación o nuestras sedes de la Generalitat no viene el presidente de la comunidad de propietarios a pedir subvención para hacer eficiencia energética. Viene porque le caen los balcones, a ver qué subvención hay para arreglar los balcones, o viene porque quiere instalar el ascensor. Con lo cual teníamos claro que teníamos que ir a buscar las comunidades de propietarios. Y aparte de lo que les explicaba antes de la campaña esta que hemos hecho de enviar cartas incitando a las comunidades y casi combinándoles a que hagan rehabilitación, también era necesario tener un ejército, digamos, por decirlo así, de vendedores. Y esto no hay más manera que tienen que ir de la mano un técnico, arquitecto o aparejador, de un administrador de fincas, que es quien tiene la llave de la comunidad de propietarios. Y por esto hicimos este convenio con las entidades de estas 3 entidades del sector semipúblico, que son las asociaciones, colegios profesionales. Bueno, otra de los elementos básicos era intentar dar seguridad. Por esto hay una fase, digamos, inicial para todo un proceso telemático para pedir la ayuda y una fase final de comprobación. El secreto, aparte de la mucha documentación que se pide, está en la certificación energética. El sistema está pensado porque si el técnico empieza a hacer los trámites, tiene que meter los certificados, las certificaciones energéticas, que se lee en el programa, las lee automáticamente, y como no llegues a la reducción de consumo y demanda requerido, te dice que lo siento mucho, pero usted no puede optar a una subvención. No puede ser, como nos pasó en el 2020, en el año de pandemia, 800 expedientes en un año, y que al final, con muchísimo trabajo y esfuerzo, acaban en un 25% aprobados. Y con el otro 75% nos hemos muerto todos ahí haciendo requerimientos, faltando documentación que estaba mal. No, aquí se trataba un poco de hacerlo al revés. No, vamos a poner unos filtros, que lo que entre de alguna manera esté bien. Y más a más, dar seguridad para que esa subvención, que era una cosa que nos pedían las entidades de crédito, que esa subvención, lo primero nos decían: oiga, ustedes, cuando dan la subvención, ¿qué seguridad hay que la paguen? ¿Vale? Hombre, si se ejecuta la obra y se ejecuta lo que está proyectado, la vamos a pagar. ¿Por qué? Porque hemos previsto un sistema garantista para todo el mundo. A nadie le interesa que nos quede una obra colgada. Yo creo que no le interesa ni al promotor, ni al constructor, ni a la propiedad, ni al técnico, ni a nosotros, porque luego nos queda allí una subvención. No interesa a nadie. Ni a la entidad financiera, porque ha dado un crédito y el riesgo evidentemente no es el mismo si hay el 60% de subvención o no. Por tanto, este era el secreto. Bueno, y ya para terminar, una pequeña pincelada, porque dicen: no, es que esto solo sirve para hacer eficiencia energética. No, estos fondos no sirven para hacer solo eficiencia energética. Estos fondos sirven para hacer eficiencia energética, es un requisito básico, pero también se pueden complementar con otro tipo de obras: accesibilidad, patologías estructurales, conservación. Sí que es cierto que todo nos gira a través de la certificación energética y la reducción de demanda y de consumo, pero podemos irlos acompañando. Yo siempre digo, y ya para terminar, que de forma muy aproximada, muy a número gordo, y esto con los números de costes que nos están apareciendo entra un poco en crisis, pero que 2/3 partes, digamos, de la subvención
se los lleva la eficiencia energética y podríamos llegar a destinar una tercera parte a otras cosas. Pero claro, evidentemente, cuando, por ejemplo, una comunidad quiere, su principal intención es poner un ascensor, pues claro, es un poco un problema, porque la subvención no le va a cubrir o le va a cubrir mínimamente el coste del ascensor. Pero bueno, creo que es un concepto que hemos de tener claro. Muy bien, y esto es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí, ¿a qué hora? ¿Perdón? Ya, pero es que yo tendré que marchar antes, seguramente. No creo que pueda quedarme hasta el... Es que tengo un segundo, ¿eh? Bien. Un segundo lo confirmo, pero es que tengo una reunión más a más telemática que no sé si tendré que hacerla aquí y es a la 1 tengo la reunión. No creo que habíamos terminado, ¿no? Vale. Que hi ha per les comunitats, no sé parlar castellà, ho sento. Molt bé. Un dels dubtes és les garanties que, si es fa tot el procés, que ja en si és bastant feixuc, finalment es cobraran les subvencions. Això és el que està frenant més les comunitats. Diuen, home, està molt bé, en principi un edifici eficient, ningú s'hi pot oposar, té una certa complexitat arribar-hi, pels percentatges aquests i amb tots aquests programes que depèn de com interpretes estàs al límit i tal, però realment el dubte principal és si després es cobraran aquestes subvencions al 100% o hi haurà interpretacions o... En fi, aquesta és la pregunta. Doncs la pregunta té una resposta senzilla. Si s'acredita la reducció de consum i demanda, es cobrarà doncs, el 40 o el 65% de la subvenció, sempre i quan també s'acrediti les factures corresponents, que les obres s'han fet amb llicència. Vale? Per tant, sí, el sistema és garantista. Per exemple, no té res a veure, però suposo que hi ha gent aquí que ho sabrà. El sector, en l'època pandèmia, es van donar, per exemple, ajudes al sector del hoteler, vale? Que tu demanaves i te la donaven. No comprovaven res. Demanaves i et donaven. I la comprovació venia després. Clar, després han vingut molts problemes, no? Perquè diuen, escolta, és que vostè no complia requisits. Aquí, en aquesta diapositiva que els he posat abans, precisament el que intentàvem fer això, aquesta diapositiva concretament va estar feta per convèncer a les entitats de crèdit, perquè era una de les coses que més els obsessionava. Clar, per un banc donar 100.000 euros en una comunitat, crèdit de 100.000 euros per fer una obra o d'1 milió d'euros per fer una obra. Abans d'ahir vaig signar una subvenció de 3 milions d'euros d'un edifici. 3 milions d'euros un edifici. Salou, 158 o 159 habitatges. Clar, tothom vol garanties. Per això nosaltres hem dit, home, és un sistema que té una certa dificultat, però precisament perquè el que volem és donar garanties de que quan donem la subvenció allò està bé i serà subvencionable. I si s'executa allò, ara clar, si resulta que deixem i fem la meitat de l'obra perquè havíem previst canviar finestres, no canviem finestres, pel motiu que sigui, i no canviem finestres i no arribem a la reducció de consum mínima, o en comptes d'estar al segon tram ens quedem al primer tram, doncs clar, no tindrem el 65%, tindrem el 40% de subvenció. Però això és un tema controlable pel tècnic. Per tant, sí, es cobrarà. La resposta és sí, es cobrarà.
creo que esté limitado. No. Perdón, está limitado el convenio, sí que en las OTRs que afecta al programa 3, ¿vale? Sí que está limitado a arquitectos y arquitectos técnicos, ¿vale? Porque son los únicos que tienen competencias, como hay que actuar sobre la envolvente del edificio, son los únicos que tienen competencias, pero el programa 4 en teoría se requiere una certificación energética y la certificación energética la puede hacer cualquiera. Bueno, cualquiera hay, o sea, lo pueden hacer. Yo creo que demasiada gente puede hacer la certificación energética, que este es otro de los problemas, que hay 30 profesiones, casi lo puede hacer el presidente Escalera, pero bueno. Pero luego hay una segunda parte del programa 4 que te piden una declaración Sí. firmada por la que cumple, pues, por ejemplo, el código técnico. Sí. Bueno, ya. Bueno, pues no sé, revisaremos esto, revisaremos, porque en teoría, por ejemplo, podría ser que fuera una intervención en el programa 4 para hacer una aerotermia. Yo entiendo que lo podría certificar un ingeniero. Tomo nota de ello. Si hay una pregunta ya atrás. Perdona? Sí, queden diners. No patiu, queden diners. Però, sisplau, demaneu. Hi ha una cosa que no he dit. A veure, tenim un problema perquè el Ministeri va fixar amb el famós article 5 uns objectius de vivendes. ¿Vale? A Catalunya li correspon que havien de tenir rehabilitades 25.000, parlo de memòria, però 25.680 habitatges a 30 de novembre del 2023 i no arribarem ni a les sol·licituds. Bueno, és el que us deia abans, el procés de maduració mig d'una comunitat de propietaris, que comences a que s'acaba tot el procés per començar una obra, és normalment de 2 anys i mig. Clar, a vegades a les normes es posen coses, l'objectiu d'una norma feta el 2021, que el 2023 hauria rehabilitat 25.000 vivendes a Catalunya, o sigui, una tercera part més d'una tercera part de l'objectiu, un 37 un 38% de l'objectiu global. Pues, ara Madrid ja parla de que no, que si con resoluciones sería suficiente, que no hace falta que estén ejecutadas. Sí, pero el Real Decreto dice lo que dice. Y si no lo cumples, te puede pedir que me vuelvas el dinero. Però hi ha fons, no patiu, treballeu, tireu endavant, que hi ha fons.